¿Qué pasa? Problemillas con el mol, ¿no? Bueno, pues eso hoy aquí en Fikilab se va a acabar. Vale, pues vamos al lío. ¿Qué es un mol? Bien, vamos a empezar diciendo que un mol es la unidad de cantidad de sustancia. ¿Qué es la cantidad de sustancia? Bien, la cantidad de sustancia es una de las 7 magnitudes fundamentales del sistema internacional. Pero bueno, si os dais cuenta, estamos hablando de cantidad. Por tanto, no tiene que ser un concepto tan complicado. De hecho, para explicaros lo que es un mol, voy a recurrir a algo que ya conocéis todos, y es la docena. Todo el mundo sabe que docena significa simplemente 12. ¿12 qué? 12 de lo que estemos hablando. Si hablamos de una docena de huevos, bueno, 12 huevos. Pero si hablamos de una docena de sandías, serían 12 sandías. Igualmente lo puedo aplicar a cualquier cosa que se me ocurra. Por ejemplo, coches, camiones, vestidos de gitana. Una docena de vestidos de gitana, 2 docenas de vestidos de gitana o 50 docenas. Si digo 50, 50 veces 12, 50 por 12. Fácil, ¿no? Bien, pues con el mol pasa exactamente lo mismo. Un mol equivale a un número. Lo que pasa es que ese número no es 12, es un numerito un pelín más grande. Voy a ponerlo aquí. Sería... ahí está. Fijaos qué pedazo de número me ha salido. Vamos a leer. Miles, millones, miles de millones, billones, miles de billones, trillones. Es decir, si leemos este número tendríamos que son 602.200 trillones. 602.200 trillones ¿de qué? Bueno, pues pasa como con la docena. 602.200 trillones de lo que digamos. Si por ejemplo decimos una docena de pepinos, pues 12 pepinos, obviamente. Si dijéramos una docena de moléculas, pues serían 12 moléculas. De eso no tenemos nadie ninguna duda, ¿no? Lo que pasa es que una docena de moléculas son demasiadas pocas moléculas. Sería absolutamente imposible percibirlas. Por eso es por lo que cogemos las moléculas por moles. Un mol de moléculas, 602.200 trillones de moléculas. Eso sí, podríamos utilizar el mol en principio para cualquier cosa. Por ejemplo, un mol de coche. El problema es que esos son tantos coches que jamás en la historia de la Tierra ni de un sistema solar entero se podrían fabricar tantos coches. Son demasiados coches. Con lo cual, la unidad mol no es apta para utilizarla con cosas que no sean materia, sustancias químicas. O partículas también se puede utilizar porque en realidad está referido a partículas normalmente en el mundo atómico o subatómico, como electrones, positrones, átomos, moléculas, etc. Pues bien, ya tenemos entonces la primera cosa cogida. A partir de ahora tenemos que tener muy claro que siempre que digamos un mol, 2 moles, 3 moles, igual que con la docena, pues nos vamos a referir a 602.200 trillones. Eso es una cantidad, un número. Resulta que este número lo descubrió un tío muy famoso en química, Amadeo Avogadro. Bueno, esto es... hay que dedicar una clase entera a explicar cómo Avogadro descubrió ese número, pero el caso es que lo consiguió. Por eso a este número se le conoce también como el número de Avogadro. Podemos decir que un mol es el número de Avogadro de lo que sea. ¿Vale? Bien. Por ejemplo, si digo un mol de agua, mirad, aquí tengo una molécula de agua. Molécula de agua, por cierto, es chulísima. Me recuerda a Mickey Mouse. La orejilla. Bien. Bien, un mol de agua, 602.300 trillones de moléculas de agua. Bien, pero resulta que el concepto de mol es aún más útil, o más potente. Porque cuando a mí me dicen un mol de cualquier sustancia, puedo saber exactamente, no solamente que son 602.300 trillones de moléculas de esa sustancia, sino que también puedo saber cuánta masa tengo que coger de esa sustancia para que ahí haya 602.300 trillones de partículas, de moléculas. ¿Vale? Bien. ¿Y cómo se sabe eso?
Vamos a hablar de lo que es la masa molar. ¿Masa molar? ¿Qué es la masa molar? Vale, pues como su nombre dice, es la masa que tenemos que tomar para tener un mol de lo que sea. Por ejemplo, ¿qué masa de agua habría que pesar para tener 602.300 trillones de moléculas de agua? Y resulta que podemos calcularlo, podemos saber exactamente qué masa es esa. ¿Cómo? Realizando una simple operación. Simplemente hay que coger una tabla periódica y buscar los datos necesarios. Así, si seguimos con el agua, tendríamos que calcular, o podríamos calcular, la masa molar del agua. Masa molar se suele poner M mayúscula, a veces se pone M sub N, masa molar. Se calcula buscando la tabla periódica. Como la molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, habría simplemente que sumarlo la masa de un átomo de hidrógeno, que es, perdón, de dos átomos de hidrógeno, que es 2 por 1, porque el hidrógeno pesa 1, más la masa del átomo de oxígeno, puesto que la molécula solo contiene un átomo de oxígeno. 2 por 1 más 16. Normalmente las masas atómicas suelen expresarse con un decimal. Con un decimal sería 1,0 y 16,0. No nos afecta demasiado. El caso es que sale que la masa molar del agua sería de 16 gramos. A mí me gusta poner 16 gramos cada mol. Ya se lee solo. Significa que un mol o cada mol de agua serían 18 gramos. De esta manera, si yo peso 18 gramos de agua, sé que ahí hay 602.200 trillones de moléculas de agua. Lógicamente, como cada molécula de agua tiene solo un átomo de oxígeno, habría 602.200 trillones de átomos de oxígeno, pero como cada molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno, pues habría el doble de átomos de hidrógeno. Ahora bien, un mol de agua son 602.300 trillones de moléculas de agua. La masa molar de cualquier sustancia es calculable. Simplemente hay que recurrir a las masas atómicas que aparecen en la tabla periódica y realizar la operación. Por ejemplo, el ácido sulfúrico tiene como fórmula H2SO4. Las moléculas de ácido sulfúrico contienen 7 átomos. 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Simplemente tengo que calcular lo que pesa la molécula, mol, realizando la operación 2 por 1, más lo que pesa el azufre, que es 32,1 unidad, más 4 átomos de oxígeno. Cada átomo de oxígeno sería 16 unidades. Realizo la operación de suma y se obtiene 98,1 gramos cada mol. Puesto que estamos hablando de la masa molar. Si habláramos de la masa molecular, sería exactamente ese número, pero expresado en unidades de masa atómica. Resumiendo, ¿qué es un mol? Un mol es una cantidad exacta de sustancia, exactamente 602.200 trillones de moléculas de esa sustancia. Si hablamos de un mol de ácido sulfúrico, un mol de agua, un mol de sal, un mol de hierro, un mol de cualquier sustancia de la que queramos hablar, siempre estaremos hablando de 602.200 trillones de partículas, de moléculas de esa sustancia. ¿Por qué no coinciden las masas? Fácil. Porque las moléculas de las distintas sustancias no son igual de grandes. Lógico, ¿acaso una docena de melones y una docena de aceitunas tienen la misma masa? Pues eso.